Ya pasamos las 12, estamos justo en el límite. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse, bienvenidos a esta charla. Quiero ser muy breve, como siempre, para no quitar tiempo a la expositora principal que tenemos hoy. Como ustedes saben, me habrán escuchado los que reiteradamente participan de estas charlas, pero lo vuelvo a comentar por si hay gente nueva. Estas charlas de divulgación sobre temas relacionados con la mejora continua, fuertemente complementarios pero muy variados, se hacen en el marco de dos cursos de posgrado: el de gestión de la mejora continua, que llevamos ya 15 años en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Pronto sale la convocatoria a la edición número 15, que va a arrancar en abril del año que viene. Ahora en diciembre se va a convocar. Y el curso que hasta ahora se llamaba Formación de Asesores en Tecnologías de Gestión, que lo convoca SAMECO también junto con la universidad, es también curso de posgrado, y que ahora se va a llamar Curso Virtual de Gestión Organizacional con foco en la mejora continua, ¿no? Es un curso que es más amplio, porque además de mejora continua involucra operaciones, marketing, estrategia, indicadores de gestión, etc. En ese marco se hacen estas charlas. Y les quiero recordar también de que en ese marco estamos trabajando en una nueva maestría, que va a ser una maestría en gestión estratégica para la mejora continua, que estamos esperando la aprobación definitiva del Consejo Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria para arrancar probablemente a mediados del año que viene. Bueno, la charla de hoy es, yo diría, extraordinariamente importante porque toca un tema que me parece que no nos ha resultado probablemente tan familiar o común en los últimos tiempos, que es el de la certificación B Corp y triple impacto, que nos lleva un poco al terreno. Ahora, por supuesto, la expositora, que es experta, nos va a comentar esto en profundidad, pero nos lleva al terreno de mirar estos procesos de mejora en las organizaciones, no solo con una mirada interna, es decir, hacia adentro, cómo mejoramos resultados, cómo logramos mayor rentabilidad, mayor satisfacción de clientes, usuarios o lo que sea, sino que nos lleva también a la mirada externa, cómo contribuimos a la sociedad en su conjunto, que es algo que me parece que es un debe que teníamos a nivel organizacional, pero que es muy importante para, diría yo, para el futuro de la humanidad, ¿no? Para cómo cuidamos el medio ambiente, cómo generamos procesos sostenibles. Y por lo tanto creo que es sin duda un tema que va a marcar un nuevo sendero en todos los que estamos trabajando estas temáticas de la mejora continua. La expositora es Lidia Sánchez Ruiz, una estimadísima colega de la Universidad de Cantabria, que tiene numerosas publicaciones en el campo académico, muy buenas, y hemos usado, y se lo agradecemos siempre, muchas de ellas en trabajos previos. Así que no quiero robar más tiempo y la dejo a Lidia para que complete su presentación y ya nos introduzca en este tema tan interesante. Lidia, Gracias, adelante, Héctor. por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla y gracias por estar aquí, que me consta que generalmente las charlas las hacéis en otro horario, pero por adaptarnos, ¿no? al uso horario español en este caso, hemos tenido que hacer este cambio. Así que os agradezco la voluntad, ¿no? Y por supuesto, pues quiero agradecer a todo el equipo. Lo personalizo en Héctor, en Julián, en Patricia, que están hoy aquí, pero hacerlo extensivo, por favor, a todo el equipo de la universidad y de Sameco, pues vuestra invitación, porque para mí es verdaderamente un placer estar aquí. Si os parece, voy a compartir pantalla y así complemento un poco la presentación que ha hecho Héctor, porque sí que me gusta empezar precisamente por ser en España, ¿no? Por ubicar un poco nuestra universidad, y me presentaré brevemente complementando lo que ha dicho Héctor. La Universidad de Cantabria está en el norte del país, es la región que veis marcada en rojo en la primera fotografía. Es una región bastante pequeña, tenemos 500.000 de habitantes, pero sí que tenemos una universidad pública. La universidad se ubica en Santander, que es la capital de la región, y se puede ver en la tercera fotografía. Como veis, tenemos una bahía, una zona costera muy, muy bonita, que espero estáis todos invitados y me encantaría, pues, poderles recibir por aquí. Y en la última fotografía, pues, se puede ver el campus de nuestra universidad. Nuestra universidad es generalista, tenemos carreras de todas las grandes ramas, ¿no? Desde ciencias sociales, ciencias puras, también tenemos letras, ciencias de la salud.
Y el principal campus se encuentra en esta ciudad, en Santander, pero bueno, también hay otro en la segunda ciudad más grande de la región, que es Torlavega. Así que bueno, quede esta invitación para recibiros a todos aquí si en algún momento tenéis oportunidad de visitarnos. En cuanto a mi trayectoria, por complementar un poco lo que las palabras de Héctor, ¿no? Las amables palabras, trabajo en el Departamento de Administración de Empresas, en concreto en el área de organización, y mi especialización sobre todo es en la parte de operaciones. Yo hice mi tesis doctoral centrada en mejora continua. Y en concreto lo que analicé fue las motivaciones, las barreras y los efectos que detectaban las empresas cuando implantaban la mejora continua. Esta investigación la hice ya en mi tesis doctoral hace pues, unos 10 años. Diría que los resultados, muchos de los cuales ya publicamos, podrían ser vigentes aún hoy en día, y de hecho luego comentaré algo en relación con esto más asociado a la certificación B Corp. Pero lo que ha pasado, y recogiendo la idea que ya ha planteado Héctor, es que en los últimos años de la investigación, cuando estaba viendo, pues, en mi etapa más postdoctoral hacia dónde centrarme, sí que empezamos a detectar la importancia de la sostenibilidad, ¿no? De orientarnos no solo a la mejora continua interna, que muchas veces es la mayoría de trabajos académicos es a lo que se centran, ¿no? Eficiencia operativa, lo que, como decía Héctor, o satisfacción del cliente, o indicadores económicos, y en vez de eso, adquirir una visión más amplia que oriente al triple impacto, ¿no? También a la parte social y medioambiental. Y ahí es donde hace unos años descubrí la certificación B Corp. Me pareció una herramienta muy interesante. Una de mis doctorandas está desarrollando su tesis doctoral precisamente en este tema, lo comentaré un poquito al final, y verdaderamente yo soy una convencida de que la certificación y la herramienta que tiene asociada es una herramienta de mejora continua. Como al final tendremos tiempo de tener un pequeño debate y preguntas y demás, pues después de lo que cuente, pues tendré oportunidad de que me digáis si lo percibís del mismo modo. Creo que es importante ver de dónde partimos. En esta parte no voy a decir nada nuevo. O sea, ¿por qué surge la certificación B Corp y todo el movimiento de la sostenibilidad? Yo creo que, aunque sea un poco pesimista, hay que poner sobre la mesa que hoy en día la humanidad nos enfrentamos a grandes problemas. Entonces, he rescatado dos imágenes que yo creo que son representativas y que pueden traer la reflexión a la charla de hoy, ¿no? Aquí tenemos un gráfico que representa el día de la deuda ecológica, es decir, el día del año, la fecha del año en el que como humanidad consumimos los recursos que el planeta es capaz de generar a lo largo de ese año natural. Em, Como veis, en 1971 la fecha estaba en diciembre, a final de año, es decir, íbamos bien, ¿no? Consumíamos lo que teníamos. A día de hoy, 2024, el Día de la Deuda Ecológica está en agosto, a principios de agosto, es decir, casi a mitad de año. Esto quiere decir que al ritmo de consumo que llevamos necesitamos ya casi dos tierras, la generación de recursos que producirían dos tierras para sostener el sistema que llevamos, ¿no? Con lo cual esto ya nos tiene que hacer pensar. Esto es un dato que esconde muchísimos otros retos a los que no voy a entrar, pero que estoy segura que todos conocen, como deforestación, contaminación, etcétera, etcétera, pero no es momento de centrarnos en analizar uno a uno, ¿no? Esto por la parte medioambiental. Y por la parte social, a mí me parece muy llamativa, muy importante esta pirámide. Es un informe recientemente publicado que muestra la distribución de la riqueza. Y pues, si lo vemos, el 1,5% de la población adulta acumula casi el 50% de la riqueza mundial. Con lo cual, la distribución de la riqueza las desigualdades en la distribución de la riqueza son muy grandes, y lo peor es que se van acrecentando. Con lo cual, tenemos encima de la mesa también problemas sociales que resolver, con educación, pobreza, igualdad. Hay muchos retos. Después de este mensaje que puede parecer pesimista, pues también hay que lanzar otro, y es que ya se ha empezado a hacer cosas, y yo creo que todos conocemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? En 2015, la ONU lanza la Agenda 2030, y precisamente como un compromiso para luchar contra todos estos desafíos a los que nos estamos enfrentando como humanidad, define estos 17 objetivos que tienen asociadas 169 metas. Sí es importante destacar que previamente había definido los objetivos del milenio en el año 2000,
pero tenían un enfoque distinto, más centrado quizá en los países en desarrollo y con un enfoque menos global, en mi opinión. Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya se plantean retos a todos los países desarrollados, en desarrollo, todos nosotros, y además tienen un enfoque integral. ¿Integral en qué sentido? En que abarcan estas tres patas, este trípode de no solo tenemos retos económicos, sino que también tenemos retos ambientales y también tenemos retos sociales. Y algo que dice claramente la Agenda 2030 es que están integrados. La consecución de unos viene de la mano de la consecución de otros. Es decir, hay que trabajar en armonía, en equilibrio, para trabajar en estas tres patas simultáneamente. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? Ahora mismo ya hemos pasado el Ecuador, pues se fijaron en 2015 hasta 2030, ya hemos pasado el Ecuador y lamentablemente, pues como se puede ver en esta gráfica, pues los datos son cuanto menos preocupantes. Un 15% de las metas que se pueden medir, esto es importante y como todos los que estamos aquí, ¿no?, interesados en mejora continua, es importante la medición. Si no medimos las cosas, no podemos controlarlas, no podemos mejorarlas. Entonces, de las metas que se pueden medir, el 15% están bien encauzadas, casi un 50% están retrasadas, pero es que hay un 37% que están estancados o incluso en retroceso, es decir, que los indicadores han empeorado respecto al inicio de 2015. Con lo cual, em, como humanidad, como conjunto, tenemos un reto muy, muy grande. Y aquí es donde aparece una reflexión que ya dicen muchos expertos, muchos autores en la literatura académica, y es que la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible depende de todos. Esa idea que se podía tener de que esto es algo promovido desde organismos supranacionales que deben apoyar los gobiernos y las ONGs, tiene que quedar desbancada y ahora ya tenemos que implicarnos todos, cada uno en nuestro rol, como ciudadanos por una parte, pero también las empresas, ¿no? Hay estudios académicos que dicen que para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible se necesita una inversión de entre 5 y 7 millones de dólares anuales. Es muchísimo dinero, con lo cual no es creíble, no es realista pensar que todos esos fondos pueden venir de los presupuestos públicos o del trabajo que hagan las ONGs, que muchas veces precisamente tienen los recursos limitados. Con lo cual, el papel de las empresas es clave en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Si estos argumentos no son suficientes, ¿no?, y no convencemos a las empresas de que necesitamos su trabajo, necesitamos su aportación para llegar a ellos, perdón. Tenemos que, disculpen, tenemos otros factores y es que el entorno está cambiando. Si las empresas no participan de forma voluntaria, lo van a tener que hacer porque el entorno les va a obligar. ¿Y con el entorno a qué me refiero? Pues me refiero a que los gobiernos cada vez establecen más normativas que obligan a las empresas a controlar sus indicadores sociales y económicos y ambientales, los tres. No conozco el entorno en Argentina, pero aquí en España ya tenemos normativa. De hecho, en enero del próximo año entra una nueva normativa que obliga a las empresas no solo a rendir cuentas en la parte económica con balance, pérdidas y ganancias, como se ha hecho habitualmente, sino también a la información no financiera. La adaptación va a ser paulatina, la directiva europea en ese sentido es así, empiezan las grandes empresas, después pasará a pymes, sobre todo a las cotizadas, y en un escenario de corto plazo, estamos hablando de 3, 4 años, todas las empresas tendrán que reportar su información financiera. Con lo cual, si no lo hacen de forma voluntaria, lo tendrán que hacer de forma obligatoria por la normativa. Una segunda pata está en los consumidores. Ya está demostrado que cada vez son más los consumidores concienciados con la compra de productos y servicios sostenibles, que las empresas demuestren que tienen valores compartidos con ellos. Tenemos también a los empleados. Las nuevas generaciones están más concienciadas con todos estos desafíos y problemas y a la hora de buscar trabajo prefieren trabajar en empresas que compartan esos valores. Por lo tanto, de cara a unos años, la atracción de talento y la retención de talento vendrá también dada por el hecho de que la empresa comparta valores sociales y medioambientales con sus empleados. De hecho, están dispuestos estos empleados, estas nuevas generaciones, a obtener
un beneficio, o sea, una retribución salarial menor, si a cambio tienen una mayor conexión en temas de ambientales y sociales, de compromiso con su empresa. Y hay una cuarta pata, que también creo que es muy importante y relevante, y es la inversión. Cada vez hay más fondos de inversión sostenible que tienen entre sus indicadores para dotar crédito, para dar ayudas, el hecho de que haya indicadores sociales e indicadores medioambientales. Luego parece, ¿no?, que el entorno nos está diciendo que o lo hacemos ahora de forma voluntaria o en un espacio de tiempo muy corto, en el medio plazo, el entorno nos va a obligar a ello. En este sentido, me atrevo a hacerles una recomendación de este libro de Ángel Bonet, que es Empresas que crecen con alma, que precisamente reflexiona sobre todos estos temas, cómo está cambiando el entorno y cómo es necesario un cambio en la visión, la propia visión que tienen las empresas y en su compromiso, ¿no?, en sus objetivos. Esto no lo digo yo, sino que ya lo han dicho otros autores y algunos con muchísimo más prestigio que el que puedo tener yo, como es Sir Ronald Cohen, que es uno de los autores, uno de los académicos que ha movido el movimiento del impacto. Este librito, que es un pequeño manifiesto, es muy cortito. Yo recomiendo su lectura. En el QR pueden acceder a él en inglés. En una tarde se lee de sobra. Pero a pesar de que es cortito, tiene muchísimas reflexiones interesantes, algunas de las que ya hemos mencionado y otras pues, que verdaderamente merecen la pena la lectura, ¿no? Em, He cogido 3 fragmentos de ese libro en su traducción al español, que resumen un poco la idea que he tratado de transmitir en el inicio de esta charla y que creo que merece la pena que leamos porque no nos va a llevar mucho. Yo sé que en las diapositivas no debe introducirse mucho texto, pero creo que las ideas que transmitía eran importantes y me apetecía leerlo literalmente, ¿no? Dice, mientras filántropos y gobiernos luchan por mejorar a gran escala las vidas de aquellos que se han quedado atrás, olvidados por la generosa mano de la posteridad, es evidente que para seguir avanzando necesitamos nada menos que una revolución. Necesitamos, por primera vez en nuestra historia reciente, alinear los intereses de los gobiernos y la filantropía con los de los consumidores, inversores, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas. Aquí ya empieza a reflexionar sobre ese compromiso que debemos tener todos. Sigue y dice, en el siglo XIX los inversores se centraban en la rentabilidad. En el siglo XX se dedicaron a medir el riesgo y la rentabilidad. En el siglo XXI debemos adoptar un nuevo paradigma de riesgo, rentabilidad, impacto. Es esta triple hélice de nuestro ADN, de nuestra sociedad, la que nos conducirá hacia un mundo mejor. Que quede claro que esto no quiere decir reducir los beneficios en favor del impacto. Más bien, este nuevo modelo nos inspira a maximizar la rentabilidad, ajustándola tanto al riesgo como al impacto, en beneficio de la sociedad en su conjunto. Como actores de esta nueva revolución, cada uno de nosotros tiene el poder de generar valor para la sociedad y el planeta, al tiempo que intenta lograr un futuro económico más próspero para sí mismo. Bueno, yo sé que son párrafos que aunque cortitos tienen muchas reflexiones. Insisto que el material está disponible, pero sí que creo que sintetizan un poco esta primera idea que yo quería transmitir, que es que hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar el enfoque y tenemos que poner sobre la mesa el impacto. ¿Qué es el impacto? Me vais a permitir que pase a esta diapositiva. ¿Qué es el impacto? Hay muchas definiciones en la literatura académica y yo sinceramente no me considero una de las mayores expertas en este tema. Lo he leído, lo he tratado porque obviamente está muy relacionado con la certificación B Corp. Yo creo que podemos quedarnos con una definición o con una idea conceptual. ¿Qué es el impacto? Pues serían las consecuencias que tiene la actividad de una empresa, de un proyecto, de una organización que las vamos a percibir a largo plazo y son sobre la sociedad y sobre el planeta, es decir, sale de la empresa, ¿vale? De nuestros grupos de interés más cercanos. Para entenderlo, a mí me gusta ver esta cadena de valor, que es la cadena de valor del impacto fijada por esos autores que se pueden ver en la fuente. Entonces dice que cualquier empresa tiene una serie de insumos con los cuales realiza una serie de actividades. A partir de esas actividades obtiene unos productos y unos resultados que en el
medio-largo plazo, ahí hay una errata en este gráfico, tienen un impacto, ¿vale? El último recuadro sería impacto. Un ejemplo muy sencillo, año 2020, COVID-19, muchas empresas se ponen con el desarrollo de vacunas, con una serie de recursos que serían los insumos, desarrollan sus actividades y obtienen un producto final, la vacuna, que nos va a permitir, pues gracias a Dios, reducir los efectos de ese virus. ¿Cuál es el impacto? El producto de la empresa es clarísimo, es la vacuna. ¿Cuál es el impacto? Pues a medio plazo y a largo salva vidas y por lo tanto generamos un impacto en la sociedad, ¿vale? Este impacto, como pone ahí, puede ser intencionado, en el caso de las vacunas es clarísimo, o no intencionado. Y muchas veces el no intencionado es el negativo, es el que como empresas tenemos que pensar en reducir o en mitigar. No es que queramos hacerlo, pero nuestra actividad pues, puede emitir, por ejemplo, CO2, entonces tenemos que intentar reducirlo. Es decir, que hay que adquirir una visión mucho más amplia, ser también autocrítico, ver qué estamos haciendo e intentar pues, potenciar lo bueno, como es lógico, y reducir los impactos negativos. Seguro que esta perspectiva, ¿no? De analizo dónde estoy, mido mis indicadores, tomo decisiones en base a ellos y vuelvo a empezar, a ninguno nos suena extraña y nos recuerda mucho al tradicional ciclo PDCA de la mejora continua. Pues en el caso del impacto es lo mismo, nada más que utilizamos otros indicadores, utilizamos también indicadores sociales e indicadores medioambientales. Sin detenerme mucho más en el impacto, porque como decía es un tema muy amplio que daría simplemente para una conferencia, ¿cómo pueden las empresas aproximarse al impacto? Bueno, pues hay muchísimas herramientas, hay muchas herramientas a disposición de las empresas y aquí he recogido un marco que elaboró la empresa Transcendent, que es una B Corp española, en el que intenta clasificarlas, como pueden ver ahí, pues las plataformas y organizaciones que las impulsan, qué marcos de referencia hay, estándares, herramientas, agencias. Este es uno de los marcos que hay, insisto, en la literatura académica se pueden encontrar alguno más. Es un tema que está muy vivo, constantemente aparecen nuevas herramientas porque no hay ninguna comúnmente aceptada y cada una pues quizás se centra más en un aspecto o es más adecuada si lo que pretendemos es reportar a inversores o si pretendemos reportar a consumidores. Es decir, que cada una tiene un perfil que se puede adecuar más a los objetivos de la empresa. En este gráfico ya aparece B Corp. En la parte de herramientas de gestión y medición aparece la herramienta de B Corp, que es el B Impact Assessment Tool, que luego comentaremos, y también aparece en la parte de plataformas B Lab. Entonces, ¿por qué nos hemos centrado en esta herramienta y no en otras? Bueno, pues lo iremos descubriendo después cuando me centre más en describir la herramienta, pero se podrá ver que es una herramienta holística que tiene en cuenta todas las partes de la empresa, tiene varias partes en la evaluación, varias áreas de evaluación. Y luego para mí tiene también otra ventaja y es que la herramienta es de uso totalmente gratuito, lo comentaré después, pero la herramienta en sí se puede utilizar y lo que a mí más me interesa por mi formación y me interesa hacia la mejora continua es que la herramienta verdaderamente tiene un diseño muy interesante porque en función de lo que se vaya contestando y completando da ideas de cómo mejorar y también da indicaciones de cómo medir, con lo cual a mí me parece una herramienta de mejora continua innegable. Otras de las herramientas que hay también sirven para la medición, pero quizás no están tan orientadas a ayudar a las empresas a ese cambio, a esa mejora continua. Y no es, sobre todo que no es obtengo la certificación y me olvido, sino que puedes obtener la certificación, luego veremos que no es sencillo, y además te doy una serie de tips, de consejos, de ideas para que cuando te tengas que recertificar puedas mejorar tus puntuaciones haciendo esto, esto y esto, lo que implicará una mejora en tus aspectos sociales y medioambientales. Uy, perdón. Perdón por la presentación, porque creo que he cogido la versión anterior, pero bueno, no pasa nada. Em, entonces, pensando en el impacto, en este nuevo concepto que hemos visto, ¿cómo se pueden ubicar las empresas? Pues si en el extremo izquierdo tenemos el impacto y en el derecho vemos el beneficio económico, en el extremo del beneficio económico tendríamos las empresas tradicionales, centradas en indicadores económicos y financieros y cuyo principal grupo de interés generalmente van a ser los propietarios o accionistas, ¿no? Y la rendición de cuentas hacia ese grupo de interés concreto. A medida que nos movemos hacia la izquierda, hacia el impacto, pues
hay empresas que, pese a tener esta orientación claramente económica, realizan actividades de responsabilidad social corporativa. Estas actividades de responsabilidad social corporativa no tienen por qué estar alineadas o estar relacionadas directamente con la actividad directa de la empresa. Se me ocurre, por ejemplo, aquí en España, sector bancario, uno de los bancos más importantes del país, tiene muchas actividades de responsabilidad social corporativa en el ámbito de la educación, financiación, mecenazgo, por lo tanto, no es su actividad principal, pero intenta hacer actividades que ayudan a su entorno. Eso sería ERSC. Si nos movemos más hacia la izquierda, ya tendríamos las empresas sociales. Aquí sí que quiero decir que, al igual que pasaba con el impacto, podríamos tener una charla de qué son empresas sociales, porque hay además muchísimos conceptos. Empresas sociales, empresas híbridas, empresas con propósito. Pero bueno, todas ellas al final lo que, en mi opinión, tienen en común es que tienen una clara orientación al impacto, pero al impacto como parte de su negocio. Un ejemplo, no sé si la empresa es conocida ahí en Argentina, yo creo que sí, pero EcoAlf, no sé si se conoce, es una empresa textil, hace sobre todo ropa deportiva y en su modelo de negocio lo que tiene es que los materiales que utiliza para la producción de esa ropa, parte de ellos son plásticos recogidos del mar. Es decir, en su actividad principal, en su obtención de materia prima, tiene el impacto en su ADN. No es una actividad que haga diferente, no, es que en su ADN quiere hacer un impacto positivo, en este caso en el medio ambiente, captando su materia prima, recogiendo su materia prima de los desperdicios que hay del mar. Eso sería un claro ejemplo de empresa social o híbrida. Si vamos más a la izquierda, ya tendríamos las ONGs, que bueno, podemos tener esta distinción de generadoras de ingresos o no, ¿vale? Pero bueno, este formato, digamos, este tipo de organización ya sí es más conocida. Luego veremos cómo se ubica B Corp en este continuo lineal de empresas. Bueno, ¿qué es B Corp? Llegamos ya al tema central. Bueno, pues B Corp nace en Estados Unidos en el año 2006, un grupo de amigos, de socios, tiene una empresa y dice, bueno, es que yo quiero que mi empresa tenga un compromiso social y medioambiental. Y no contentos con eso, deciden fundar B-Lab, una fundación que va a tener como uno de sus objetivos principales ayudar a otras empresas a orientarse hacia esta triple, digamos, sí, triple orientación o perspectiva, ¿no? El tipo de que hablábamos antes de social, medioambiental, económico. Así nace B-Lab, que es la fundación que está detrás de todo el movimiento B Corp. Desarrollan también la herramienta de medición de impacto, que es el B-Impact Assessment Tool, que luego veremos. Y aquellas empresas que consiguen completar la evaluación y conseguir una puntuación, que luego concretaremos, pueden certificarse y obtienen el sello que se puede ver en la imagen. Entonces, las B Corps, por definición, se definen empresas que son buenas para el mundo. No es que quieran ser las mejores del mundo, sino que quieren ser las mejores para el mundo, ¿no? Son empresas muy comprometidas. Algunos datos, ¿este movimiento es importante, no es importante? ¿Cómo está evolucionando? Bueno, pues estos son datos del informe del año 2023. A nivel mundial hay, de acuerdo con el informe, pone 8.000, pero a día de hoy hay más de 9.000 empresas certificadas. El movimiento, la verdad es que está creciendo fuertemente. Presentes en 93 países, en el mapa se puede ver un poquito la distribución. Llama la atención, ¿no? Cómo, a pesar de que nació en América del Norte, ahora mismo es más potente, hay más empresas en Europa. En América Latina también hay muchas empresas B. Allí el sistema se llama Sistema B, no se habla tanto de B Corp, sino de Sistema B. Y bueno, en el resto de continentes, Asia, África y Oceanía, pues aún la expansión no es total, ¿no? Todavía digamos que queda camino. La certificación B Corp está presente en 184 industrias. A mí esto me parece una señal muy positiva porque quiere decir que esta herramienta no está limitada a un sector. Y luego en la columna derecha, ¿no? Pues podemos ver algunos otros datos como el crecimiento de la comunidad de empresas, que hay 280.000 empresas que utilizan la herramienta. El VIA que comentábamos antes, esta herramienta gratuita que luego veremos, está disponible para todo el mundo y ya hay 280.000 empresas que la utilizan. De esas 280.000, solo se han certificado las 9.500 que debe haber ahora mismo.
Un dato muy interesante también, el 24% de crecimiento medio de los ingresos. Estos son de las B Corps europeas, es decir, están creciendo mucho. Y por último, el 84% de las B Corps ha aumentado sus ingresos frente al 61% de las empresas que no son B Corp. Con lo cual parece que la certificación sí que está aportando algo, ¿no? Aquí tenemos una gráfica que lo que muestra es la evolución a lo largo de los años, porque más allá de que yo transmita que ahora mismo hay 8.000 o 9.000 empresas, creo que lo verdaderamente importante es ver cómo el movimiento está creciendo de forma exponencial. Y bueno, yo creo por lo que voy viendo y también por el movimiento en España, que es lo que más conozco, que esto va a seguir así, ¿vale? Va a seguir habiendo muchas empresas que se certifiquen en estos años. A nivel español, pues también en el año 2023 teníamos 253 empresas, utilizaban la herramienta 10.000, de nuevo esa gran diferencia. Tenemos ya casi pues 24.000 trabajadores en empresas B Corp, ahí tenemos datos de facturación y en la parte inferior pone comunidades de cambio. En la siguiente diapositiva explicaré también cuáles son los agentes principales del movimiento B en España y entre ellos estarán las comunidades de cambio que comentaré luego. Y los multiplicadores también es otro agente que yo creo que puede resultar una figura de interés para muchos de los asistentes porque fue una de las inquietudes que se manifestaron en el cuestionario. Como datos de crecimiento, pues aquí vemos otros muy en línea con los globales, 33% de crecimiento de las plantillas, yo creo que eso es importante, es decir, las empresas B Corp están captando y reteniendo talento, están creciendo, buscan a gente comprometida. Yo esto es algo que traslado a mis estudiantes en las clases, ¿no? Que ellos como profesionales del futuro pues tienen que comprometerse. Vemos también el crecimiento económico y bueno, no me voy a detener en todos los datos, el informe está disponible, pero en general vemos que son datos positivos y alineados tanto con compromisos sociales como medioambientales. Los agentes del movimiento B. Si el movimiento B Corp o Sistema B es nuevo para los asistentes, yo siempre recomiendo acudir a la página web. En el caso de España es BILAB Spain, en el caso de Argentina, Sistema B Argentina, y se puede ver el equipo de profesionales que trabaja ahí. Em, ¿Veis la página web, verdad? Que he cambiado de pantalla. Bueno, entiendo que se ve. Sí, sí, se ve perfecto. Vale, perfecto. Nada, simplemente quería enseñaros brevemente la página web. Es una página web muy completa, tiene muchos recursos, explica en profundidad muchas de las cosas que yo hoy pues voy a mencionar a modo casi anecdótico. Y como otra de las inquietudes que se manifestaba es que estabais interesados en conocer pues empresas, ejemplos de empresas que fueran B, pues en la propia página hay un directorio con todas las empresas B, en este caso están las españolas, y para cualquiera de ellas, voy a entrar a una al azar, tenemos información de a qué se dedica, dónde está ubicada, y luego, en este caso no, pero suele haber un enlace a la página web e incluso la puntuación que han obtenido en la certificación. Exactamente lo mismo, lo tengo aquí abierto, este sería el homólogo en el sistema B, en Latinoamérica, que, perdón un momento, que no, aquí nos permite luego ver el directorio de empresas B que hay en Latinoamérica. Así que, de nuevo, os animo a, si os interesa el tema, queréis ver algún ejemplo o qué empresas B Corp hay en vuestro entorno, a que accedáis a la página web porque hay muchísima información. Bien, entonces, BILAB yo diría que es uno de los agentes principales porque fue el fundador y porque es quien se encarga de la certificación. Siguiente agente importante, las propias empresas B certificadas. Son las mejores embajadoras a la hora de hacer crecer el movimiento y de demostrar por qué es una herramienta útil, por qué a ellos les fue de utilidad. Los multiplicadores B. Los multiplicadores B son, me vais a permitir utilizar el concepto de consultores, pero bueno, son profesionales que lo que buscan es ayudar a empresas a hacer la transformación. Entonces, los multiplicadores B no puede serlo cualquiera, sino que reciben una formación por parte de BILAB, una formación que suele extenderse pues varias sesiones, tiene también una parte práctica, y entonces después de esa formación se recibe un certificado de multiplicador B. En el caso de España, yo creo que hay varias formaciones a lo largo del año. Me imagino que en el sistema B sea igual. Y lo que sí es que las plazas suelen volar, es decir, se llenan muy rápidamente porque verdaderamente hay mucho interés en el tema.
Importantes también las comunidades B. Las comunidades B no son solo, no están orientadas en la parte empresarial, sino que incluyen a ciudadanía, a multiplicadores, a organismos, al gobierno. Entonces, son comunidades de personas, de profesionales con el interés de potenciar el movimiento B Corp, y en el caso de España se organizan por áreas geográficas. Entonces, ahora mismo hay ya 7 funcionando. En el caso de Cantabria, por ejemplo, nosotros estamos en la Comunidad B Norte, que abarca las 4 regiones del norte de la comunidad, del país, perdón. Eso no quiere decir que las comunidades no colaboren entre sí, pero bueno, a veces no hay mejor manera que conocer un ejemplo cercano, alguien cercano de nuestra región, otra empresa de nuestra región, para que nos convenzamos de la utilidad de este tipo de herramientas. Y por último, no quería terminar sin nombrar a Via Academics Spain. Via Academics es un grupo, en este caso de académicos. Existe el movimiento a nivel global, pero ahora está también, digamos, una delegación en España, y somos académicos, profesores de universidad, investigadores, que lo que intentamos es aportar nuestro granito de arena precisamente a dar a conocer el movimiento y ayudar a empresas en caso de que quieran, pues, acercarse a él e incluso certificarse. Con lo cual, hay muchas formas de acercarse al movimiento, y aquí en la parte derecha he puesto, pues, varios recursos que están a libre disposición de todos. Hay webinars, he puesto el siguiente, que en el caso de España, pues, es el 18 de diciembre, y cuenta un poco la herramienta en mucha mayor profundidad, porque son las personas que trabajan en BILAB. Muy interesante también me parece el podcast Ser B o No Ser, que está a disposición también en la página web y creo que en alguna de las plataformas de audio más conocidas. El libro del movimiento B Corp me parece muy interesante, también una recomendación que me atrevo a hacer. Y por último, también quería transmitir, porque me parece una manera de conocer a otras empresas B Corp, un libro que se ha publicado recientemente en el último año, que es Ser empresa B Corp en España, en el que hemos colaborado diferentes profesionales, académicos, y se cuentan casos reales de empresas españolas que ahora son B Corps. Algunas lo son desde su nacimiento y otras pues se han transformado con el tiempo. El material de este segundo libro está a libre disposición, se puede descargar, y luego además tiene una parte como de guía docente, pues para trabajar en clase, en el aula, y esa segunda parte no está pública, es decir, no está colgada en la web, pero se puede solicitar a los autores si alguien está interesado. Así que bueno, yo creo que recursos hay, y sí que quería dejarlos porque obviamente pues aquí hoy no me da tiempo a trasladar todo. Bien, ¿qué requisitos necesita una empresa para ser B Corp? Pues hay un requisito previo, que es ser una empresa con ánimo de lucro y contar con al menos 12 meses de operaciones. Es cierto que recientemente B Corp tiene vamos a llamarlo un sello, que es pending, para esas empresas que aún no tienen los 12 meses, pero que quieren mostrar que están en el camino de, ¿vale? Entonces, pero en principio, ser empresa con ánimo de lucro y 12 meses de actividad. Luego, ya entrando en la verificación propiamente dicha, hay que hacer la evaluación de impacto B, que ahora veremos, cumplir requisitos legales. Para ser B Corp hay que cambiar los estatutos y recoger en los estatutos el compromiso de que todos los stakeholders van a participar en la toma de decisiones. Hay que superar el proceso de verificación y pagar la cuota de aplicación, que luego veremos cuánto es, y firmar la hoja de términos BILAB y la declaración de interdependencia. Supongamos, vamos a poner en un caso en el que una empresa está interesada en ser B Corp. ¿Qué tendría que hacer? Lo primero, cumplir el requisito de ser empresa con ánimo de lucro y más de 12 meses de actividad. Eso hace que en el continuo que vimos antes de cómo podían distribuirse las empresas, las ONGs y fundaciones queden fuera, ¿vale? No pueden certificarse. Tienen que ser empresas con ánimo de lucro, y es porque se mantiene la idea de que las empresas también tienen que trabajar la parte económica, ¿vale? No se tiene que dejar de lado. Con lo cual nos moveríamos entre empresas sociales y empresas tradicionales. Empresas tradicionales que están empezando a cambiar su modelo de negocio, su operativa diaria, pues a través de un proceso de mejora continua, y empresas sociales que muchas veces ya nacen con ese espíritu orientado a lo ambiental, a lo social y a lo económico. El proceso, supongamos que alguien en la sala, pues yo quiero que mi empresa se certifique. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es rellenar la evaluación de impacto. Esto es como una autoevaluación, y con esa autoevaluación, en la que obviamente hay que ser sincero, ¿no? Y poner verdaderamente lo que tenemos, es decir, los datos que tenemos, cuáles son, y si no tenemos los datos, decirlo, no tenemos esa información.
y habría que obtener 80 puntos. La herramienta va rellenando, es como un cuestionario, es muy amplio, ¿vale? Lleva bastante tiempo hacerla, puede llevar perfectamente, sobre todo con la operativa diaria de las empresas, pues yo me plantearía un mes, familiarizarse con la herramienta y completar toda la información. Hay que llegar a 80 puntos. En caso de que lleguemos a esos 80 puntos, podemos seguir con el proceso. Es decir, podemos entrar en la parte en la que un asesor externo, que va a ser BillUp, nos audite, digamos. Entonces, obtenemos esos 80 puntos y queremos obtener la certificación. ¿Que no queremos obtener la certificación? Pues usamos la herramienta simplemente como herramienta de autoevaluación, no hacemos más. Ahora, nos interesa tener la certificación. En ese caso, informamos a BillUp, oye, que he obtenido más de 80 puntos, estoy interesado en certificarme y hay que pagar una cuota. Esta cuota creo que son 250 euros, que no es una cantidad nada llamativa, es más bien simbólica y demuestra de compromiso, porque BillUp lo que sí que se está encontrando es que son muchas las empresas que quieren certificarse, entonces tienen verdaderamente una carga de trabajo muy elevada, con lo cual esta cuota es simbólica para decir, oye, estoy interesado y voy en serio, ¿no? En ese momento, BillUp lo que hace es revisar todo el proceso de certificación, todos los datos que se han completado, audita que esos datos son ciertos, que hay documentación, que hay indicadores, que hay un seguimiento detrás con el que podemos demostrarlo. Y si es cierto que la compañía tiene esos 80 puntos o más, creo que no lo he mencionado, el máximo son 200. Si tiene 80 puntos o más, entonces obtiene la certificación. En ese momento hay que pagar por la certificación, de nuevo. Este segundo pago va en función de la facturación, o sea que no puedo decir una cifra porque depende de la facturación de la empresa. Y entonces ya después hay que cambiar, o sea, también hay que cambiar los estatutos, firmar el compromiso que hemos mencionado antes, la hoja de términos de BillUp y la declaración de interdependencia. Desde ese momento ya tenemos el sello B Corp. ¿El sello es indefinido? No, dura 3 años, ¿vale? Las empresas tienen que recertificarse, tienen que pasar por este proceso cada 3 años. ¿En qué nos evalúan cuando estamos en la herramienta? Pues la herramienta tiene 5 áreas de evaluación, de análisis, que aquí es donde decía al principio que a mí me parece una herramienta interesante porque me parece muy completa. Entonces, analiza gobernanza con todos esos apartados que se pueden ver ahí y que luego aparecen aún más desglosados. Trabajadores, políticas que tenemos de conciliación, de formación, de promoción, de fomento de la igualdad entre nuestros empleados. Comunidad, cómo nos relacionamos con nuestro entorno más cercano, qué impacto social tenemos, si hacemos donaciones, si participamos, si tenemos en cuenta a la sociedad a la hora de tomar decisiones. El impacto que tenemos en el medio ambiente, como no podía ser de otra manera. Aquí entra toda la parte de gestión de la cadena de suministro, logística, huella de carbono y por último clientes, ¿no? Clientes que yo creo que ya lo sabemos, mejora continua, el cliente es el centro, siempre tenemos que pensar en el cliente y aquí de nuevo tenemos que pensar en el cliente, en qué le damos, en cómo cubrimos sus necesidades sociales, ambientales y económicas. Bien, la herramienta está disponible en ese enlace que se puede ver ahí, la tengo aquí abierta. Y como decía antes, es una herramienta gratuita, cualquiera de nosotros podemos entrar y crearnos una cuenta. De hecho, bueno, aquí ya aparece Lidia Inventada, es mi empresa, pues porque yo entré un poco a cacharrear. De nuevo, simplemente quiero mostrar un par de cosas para que se vea cómo se organiza. La herramienta nos llevaría otra sesión, ¿no? Pero sí que quería mostrarla. Entonces, si accedemos a la herramienta, hay que rellenar una serie de datos que yo ya he completado, nombre de la empresa, facturación y demás. Y luego tenemos aquí la evaluación de impacto. Como acabamos de ver, tenemos 5 áreas de evaluación: gobernanza, comunidad, medio ambiente, clientes y el cuestionario de divulgación que hay que hacer también. Entonces, si entramos a cualquiera de ellas, por ejemplo, a medio ambiente, vemos una serie de ítems, una serie de apartados en los que tenemos que ir respondiendo e introduciendo datos. Pues voy a entrar, por ejemplo, pues al del agua, podría también al de energía, ¿no? Que yo creo que son dos recursos que todas las empresas utilizan. Entonces nos dice monitoreo y gestión del consumo de agua. Y nos pregunta, ¿cómo hace este seguimiento o el consumo de agua su empresa? Nos da una serie de respuestas. La primera opción que nos plantea es, pues es que no hago el registro, que sería un extremo, ¿no? Y otra, en el extremo opuesto, es, no solo hago el registro, sino que es que he alcanzado metas de reducción. Vamos a poner que estamos en esta situación en la que no hacemos nada. En ese momento
me dice que por esto obviamente pues no me da puntos, esto no me suma porque no estoy haciendo nada en este apartado, pero más allá de eso, a mí lo que me parece interesante desde el punto de vista de la mejora continua es que si me voy a este apartado de saber más, me explica en qué consiste esta pregunta y aquí en implementaciones me da una serie de ideas, de herramientas, de estudios, de ejemplos, de informes en los que yo como empresa puedo entrar y ver qué puedo hacer, cómo puedo, qué puedo poner en marcha en mi empresa para mejorar, en este caso concreto, en un ítem muy, muy específico, que es el consumo de agua. Bueno, pues estas ideas aparecen en todos los ítems del cuestionario, con lo cual a mí me parece una herramienta que aunque solo se utilice como autoevaluación y no pasemos a la parte de certificación, es muy potente de cara a trabajar la mejora continua empresarial. Como decía, no me voy a detener más. Si luego surge alguna duda en el tiempo de debate, pues volvemos sobre ella. Muy rápido sí quería mencionar que una cosa es la certificación B Corp y otra cosa son las formas jurídicas que han surgido en diversos países. Aquí he puesto las BIC, que son las sociedades del bien de interés común, que es la forma jurídica en España, pero están las Benefit Corporations en Estados Unidos y está pues también hay en Italia, en algunos países de América Latina también hay. Creo que en Argentina no hay forma jurídica como tal. Entonces, esto hay que distinguirlo, son cosas complementarias, uno es una certificación, otro es una forma jurídica. ¿Con muchas cosas en común? Sí. De hecho, por lo menos en España se plantea que a futuro eh, un requisito para ser B Corp, el de cambio de estatutos, venga por la parte de la forma legal. Pero como digo, son cosas independientes. La forma legal no implica que BILAB nos audite, no tiene coste, ¿vale? Son cosas diferentes. Pero sí que me parece importante distinguirlas porque generalmente se utilizan como términos similares o incluso como si fueran sinónimos y no lo son, hay sus matices. ¿Vale? Y aquí, bueno, yo no tengo problema en dejar luego la presentación, pues aquí también hay una comparación un poco de qué es la forma jurídica y qué es la certificación B Corp. Vale, y en investigación, ya por terminar y dejar un poco de tiempo al debate, esto es un gráfico publicado por BILAB en el que se muestra cómo en la parte de investigación todo este crecimiento que ha habido en el mundo empresarial también está conllevando un crecimiento en el número de publicaciones sobre esta temática. Em, Aquí, sin mostrar más gráficos, yo quería compartir un poco nuestra experiencia. Como dije antes, una de mis doctorandas está trabajando en este tema. Ella hizo una revisión de literatura sobre artículos publicados en B Corp, detectó esto mismo, que hay un crecimiento en el número de publicaciones, detectó que había muchos trabajos centrados en analizar el desempeño económico de B Corp, es decir, yo tengo la sensación de que aunque nos orientamos al triple impacto, tenemos que seguir demostrando que esto es bueno, sobre todo para la parte económica, pero bueno, yo creo que irá cambiando. Entonces, muchos estudios están centrados en la parte de desempeño económico, también hay social ambiental. Había también estudios centrados en los factores, sobre todo del entorno macroeconómico, que influían en la certificación. Y luego se trabajaba mucho en la parte de consumidor, ¿no? Cómo se percibía el sello desde la parte de los consumidores. Después de hacer esta revisión, ¿en qué está trabajando ahora mismo mi doctoranda? Y yo creo que seguiremos trabajando, pues en una visión un poco más interna, quizá como réplica también a la investigación que yo hice de mejora continua. Y ella lo que está analizando ahora mismo es las motivaciones, las barreras y los efectos que tiene la certificación. No voy a contar los resultados, ella está acabando ya su tesis doctoral y bueno, espero que pronto pueda publicarlos, pero sí que puedo decir como adelanto que tiene muchas comunalidades con la mejora continua. De cara a futuro hay que seguir investigando, a mí no me cabe duda, es un tema muy incipiente, tiene mucho interés, creo que es un campo en el que se puede hacer mucha transferencia, en el que la academia y la empresa pueden colaborar de forma muy cercana, con lo cual yo creo que va a ser algo en lo que sigamos trabajando y creo además que es algo que tenemos que introducir en las aulas. Los futuros líderes, ¿no? La gente que ahora mismo estamos formando tienen que saber qué es el movimiento B Corp, porque una de las cosas que percibimos es que no se conoce y las cifras lo demuestran esto, ¿no? Claro, 9.000 empresas son muchas, pero del total de empresas que hay en el mundo todavía quedan muchas empresas que se pueden certificar. Y hay dos preguntas. ¿Por qué no utilizan la herramienta? Y luego, ¿por qué, habiendo tantas que utilizan la herramienta, no dan el salto hacia la certificación? ¿Qué barreras hay, ¿no? ¿Qué problemas que se encuentran? Con lo cual, verdaderamente yo creo que es un campo de interés, tanto desde el punto de vista puramente empresarial, de la práctica diaria, como la investigación y la docencia. Creo que hay que seguir en este camino.
Y me gustaría terminar aquí y dejar unos minutos pues, por si queremos debatir o hay alguna pregunta, conocer vuestras perspectivas, cualquier cosa. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lidia. La verdad que espectacular el tema. Nos quedamos todos pensando, no me cabe ninguna duda. No sé si tenemos preguntas. Por Déjame ahora en el ver. chat preguntas no, lo que sí están agradecidos por la charla y excelente la presentación. Esos son los comentarios hasta ahora. Gracias. Me alegro que haya resultado de interés. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, alguna duda? A ver, acá aparece alguna pregunta. Alguien dice, ¿por qué no hay impacto de B Corp en China y Asia? Bueno, no estoy familiarizada tanto con esos entornos, ¿no? Claro, yo creo que la traslación Estados Unidos, América Latina, Europa fue muy rápida. Bueno, aún así, en España, por ejemplo, el movimiento llegó en 2015, o sea, 10 años después de que surgiera en Estados Unidos, con lo cual podríamos pensar que no es que haya interés, sino que quizá el salto se ha producido más tarde. Desconozco el entorno asiático, habría que analizar qué factores hay y de hecho creo que hay que desarrollar más investigación para analizar si hay factores del entorno macroeconómico que explicarían esas diferencias. Yo creo que aún hay que seguir investigando. Los estudios que hay macroeconómicos, muchos son en Estados Unidos, que es donde el movimiento tiene más experiencia, claro. Perfecto. Alguien consulta qué pasa si no se obtiene el puntaje mínimo. Bien, si no se llega a esos 80 puntos, no se puede optar ni siquiera a obtener la certificación. Es decir, ese procedimiento en el que BILAB actúa como auditor, comprobando que toda la información que se ha introducido en la plataforma es cierta y que los puntos que se han obtenido son correctos, lo único que ocurre es que la empresa podría utilizar precisamente todos estos tips de mejora para seguir trabajando, seguir mejorando hasta llegar a la puntuación de 80. Entonces ahí, si no llegamos a 80, pues utilicemos la herramienta como una herramienta de autoevaluación y de mejora interna antes de certificarnos. Sí, lo que comentás, Lidia, ha ocurrido, digamos, acá, supongo que en España también, con los modelos de excelencia, ¿no? Que muchas veces se Claro, utilizan como para, no para, digamos, intentar ganar el premio, sino como una forma de autodiagnóstico, ¿no? claro, claro. Eh, Hay alguien, a ver, Luis, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio, agradecerte por la charla, súper interesante. Te quería consultar cuáles son los requisitos para poder acceder a ser multiplicador. O sea, cuáles son los requisitos formales, si es muy complicado, cuál es el nivel académico que uno tiene que tener o los exámenes que uno tiene que rendir. Desde mi experiencia, yo no he hecho todavía el curso de multiplicadores, estoy esperando a poder encajarlo en mi agenda, pero aquí al menos se abre es una convocatoria abierta y no sé si habrá un proceso de selección en caso de que haya pues, más interesados que plazas, pero hasta donde yo sé no hay ningún requisito concreto, no se pide un cierto nivel académico. Entonces yo creo que está abierto a todo el mundo, lo único que hay que conseguir plaza y eso es complicado. Pero al menos, ¿No? y yo, en la página web están las formaciones, se anuncian públicamente y no se establece ningún requisito concreto. Muchas Alguien, gracias. alguien pregunta, Lidia, qué tipo de empresas son las que más adhieren a B Corp. Pues muy interesante la pregunta. Lo que estamos viendo nosotros a nivel España y se replica en la muestra, yo creo, global, es que curiosamente hay muchas pymes, hay muchas empresas pequeñas. Lo que suele ocurrir a la hora de certificarse, las empresas tienen dos formas de conseguir puntos. Una es por impacto operativo, se llama. Cualquier empresa, pensemos en una empresa tradicional, que consigue puntos porque en su operativa diaria empieza a introducir mejoras orientadas a la generación de impacto social y ambiental.
pues por ejemplo, campañas de reciclaje, iniciativas para reducir el consumo de energía o iniciativas para favorecer la conciliación de sus empleados. Eso sería lo que llamamos impacto operativo. Pero hay otro grupo de empresas que lo que tienen es un modelo de impacto, serían las empresas sociales, es decir, ya nacen con ese compromiso. En su modelo de negocio está ya pues ese compromiso hacia lo social o medioambiental. Con lo cual tienen esas dos formas de obtener puntos. Yo que creo que hay muchas empresas de reciente creación muy comprometidas con el tema social y medioambiental que no son muy grandes y que se están certificando por la parte de impacto, también la de operativo, pero sobre todo de modelo de impacto. Entonces, curiosamente, las empresas que hay son sobre todo pymes. ¿Hay grandes empresas? Sí. ¿Hay empresas cotizadas? También. Hay empresas familiares, muchas. Em, Precisamente uno de los aspectos que está analizando mi doctoranda es si este proceso es homogéneo, es decir, si cualquier tipo de empresa puede darle uso o algún tipo en concreto tiene más dificultades. A priori tenemos que determinar, pero los resultados parecen mostrar que la herramienta es universal, con lo cual cualquier empresa podría optar a ella. No, me refiero que los datos son estos, pero que esto no sea ningún que nadie se desanime por decir, yo no soy de ese tipo, porque la herramienta verdaderamente es universal. Y de hecho las preguntas se van adaptando. Claro. Hay un par de preguntas sobre principales diferencias con otras normativas. Por ejemplo, alguien menciona familia ISO, ¿no? Las 14.000 u otras, y EcoVadis también. Sí, también hay estudios que analizan cuáles son las diferencias. EcoVadis, confieso que lo desconozco, no conozco esa certificación. En las ISO, para mí la diferencia es de las ISO son específicas, por ejemplo, ISO 9000, calidad, 14.000, medio ambiente. Tenemos ISOs de seguridad, tenemos ISOs incluso sectoriales, pues esta ISO para este sector. B Corp es universal, abarca todas las áreas, tiene la parte de medio ambiente, tiene la parte de seguridad, tiene la parte de empleados. Entonces, es una herramienta en ese sentido mucho más global, con una perspectiva más global. Bueno, muchísimas gracias, Lidia. Hay un montón de mensajes de agradecimiento y A vosotros. creo que la gente se ha quedado, me incluyo, muy sorprendida por el tema porque me parece, yo por lo menos, tenía un conocimiento muy superficial y me parece un tema de una relevancia extraordinaria, ¿no? Habida cuenta de lo que Ujú. observamos en el planeta día a día, Mm, al extremo que te diría, sé que sos una persona tremendamente ocupada, de que nos mantengamos en contacto porque me encantaría que estos temas sean motivo de reflexión en los seminarios, en posgrados y demás, claro, este, encantada. ya que tenemos que formar conciencia sobre esto, ¿no? Si queremos pensar un poquito en los que vienen detrás de nosotros, me parece, ¿no? Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte entre nosotros. Gracias a todos los que se conectaron y por hacer preguntas tan interesantes. Está grabada esta presentación, así que después pueden contactarse con Patricia para ver cómo... No sé, Lidia, si hay posibilidad de tener, si se puede o no, digamos, algún resumen